Hola muchachos, buenas tardes. ¿Pueden escucharme? Sí, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra clase. Reitero, una vez que empiece ya la parte de, terminando aquí la parte del tiempo que nos permite la plataforma, vamos a ingresar con el mismo enlace. Habíamos nosotros visto el día de ayer las desigualdades cuadráticas. Vamos a dedicar, bueno, no sé si de pronto tuvieron alguna duda con este tema. No. Ok. No, ninguna. Bueno, vamos entonces a las desigualdades de índole racional. Entonces ponemos como título desigualdades racionales. Déjenme aquí quitar esta parte que son las racionales. Pregunta, si están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, fíjense bien, en las desigualdades racionales, como su nombre lo indica, son desigualdades que involucran fracciones, es decir, aquí tendríamos fracciones. Entonces, llegado a este punto, tenemos que clasificarlas en dos tipos de fracciones. La primera es cuando nosotros tenemos que la desigualdad radica en el denominador y el segundo caso es cuando la desigualdad radica tanto en numerador como en denominador. Déjenme ir a un ejemplo a fin de ilustrar esto que estoy diciendo. Entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros la siguiente desigualdad, sería 2 entre, y nos quedaría 3x menos 6 menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al igual que como vimos en las desigualdades cuadráticas, tenemos nosotros que ver dónde se va a hacer 0, tanto arriba como abajo. Si bien es cierto, en las cuadráticas decíamos que dado un producto, cuando ya nosotros estábamos factorizando, nos preguntábamos cuándo era 0 tanto el primero como el segundo. Aquí, si nos damos cuenta, en el número 2 nunca va a ser 0, entonces no analizamos el numerador. Nada más vamos a analizar el denominador. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar cuándo 3x menos 6 va a ser igual a 0. Y entonces nosotros podemos afirmar que será de la siguiente manera. Déjenme utilizar otro color y tendríamos que va a ser 3x menos 6 igual a 0. Si despejamos a la x, le estorba el 6 y le estorba el 3. Entonces, bueno, aquí lo que nosotros tendríamos que hacer sería despejar, lo cual nos quedaría 3x es igual a 6. Y bueno, finalmente a la x le estorba el 3, está multiplicando, pasaría con la operación contraria y nos quedaría que x es igual a 6 dividido entre 3. De tal manera que 6 dividido entre 3 nos quedaría x igual a 2. ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguna. Ok. Reitero, ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento a fin de, si de pronto algo no es claro, me lo dicen. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos desigualdades cuadráticas, dijimos que tenemos que ubicar ese valor que nos da, o los valores que también va a suceder para desigualdades racionales un poquito más complejas. Entonces, si x es igual a 2, vamos a dibujar este número en la recta numérica. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, teníamos que utilizar recta numérica. Ok, ahí está. Y tendríamos nosotros que fijar el valor de 2. ¿Ok? Entonces ya tendríamos nosotros que vamos a tener 2. Bien, entonces, ¿qué intervalos estamos formando? ¿Cuál sería el primero de ellos? Menos infinito, coma 2. Exacto, menos infinito hacia 2. Ajá. Y bueno, el otro, ¿cuál sería? Ahorita lo vamos a analizar, por supuesto. 2, infinito. Así es. Entonces tendríamos nosotros 2, al infinito. Muy bien, recuerden que de igual modo como lo vimos en las desigualdades cuadráticas, debemos de elegir un valor que caiga dentro de este intervalo
y verificar en la desigualdad original para ver si se va a cumplir. Entonces, para de menos infinito hacia 2, ¿qué valor elegimos? Pues 1, ¿no? Ok, x igual a 1. Por lo tanto, al sustituirlo en la desigualdad original, es decir, déjenme ponerlo sin el menor, nos quedaría igual y tendríamos 2 por, déjenme aquí seleccionar el 1, que fue el valor elegido, sería 3 por 1 menos 6, lo cual nos quedaría 2 entre, por la jerarquía de operaciones, primero hacemos la multiplicación, 3 por 1 es 3, menos 6 es igual, sería fracción, tendríamos 2, 3 menos 6, signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos 3, y esto es equivalente a menos 2 tercios. Entonces, la pregunta sería, ¿menos 2 tercios es menor que 0? Sí. Ok, entonces eso quiere decir que este intervalo sí puede ser solución, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No. No. Ok, perfecto. Estaba buscando, creo que aquí había como una especie de forma de carita feliz. Bueno, pero ese intervalo sí puede ser solución. Ah, aquí está. Ok, ahí está. Vamos ahora con un valor que caiga de 2 al infinito. ¿Cuál sería? El 3. Ok, entonces vamos a elegir x igual a 3. Por lo tanto, nuevamente vamos a sustituirlo en nuestra desigualdad y nos quedaría, en lugar de 1 sería 3, nos quedaría 2 entre 3 por 3 me quedaría 9 y 9 menos 6 nos quedaría 3. Ahora, nos quedamos aquí sobre 2 tercios. La pregunta es, ¿2 tercios es menor que 0? No. Entonces, este intervalo no puede ser solución de la desigualdad. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Entonces, bueno, pues la única solución posible es justamente el intervalo de menos 2 a 2 y déjenme resaltarlo en color rojo. Ujú. Ahí está la solución de la desigualdad. ¿Preguntas hasta aquí con esta desigualdad de tipo racional? No, profe. No. Ok, bueno, entonces por favor vayan anotándolo para que podamos continuar. Si hay alguna duda, por favor háganmelo saber de manera inmediata para que pueda apoyarles. Vayan levantando su manita de manera virtual cuando hayan terminado de anotarlo, por favor.
Ok, muy bien. Continuamos entonces. Gustavo, no te preocupes, nuestra sesión está siendo grabada y también voy a subir estas anotaciones que estoy haciendo. Gracias, profesor. De nada. Ok, vamos ahora a otro ejemplo, pero ustedes me van a ayudar a resolverlo. Es decir, por ejemplo, nuestra desigualdad es 4 entre, y tendríamos nosotros 5x menos 2 mayor a 0. ¿Qué haríamos aquí? A ver, ustedes díganme. Los escucho. Tomar la parte de abajo de la fracción para sacar el X. Ok. 5x menos 2 igual a 0. ¿Esto a qué nos quedaría igual? Cinco x igual a 2, ¿no? Exacto. Y después, 5 X sobre igual 2. a 2/5. 2 Ah, quintos. Exactamente. Entonces, ya tendríamos que el valor donde está como el problema sería justamente el 2 quintos. Entonces, si lo graficamos en la recta numérica, nos quedaría 2 quintos, ya lo tendríamos. ¿Y cuál sería el primer intervalo a elegir? Es decir, ¿cuál sería el primero de ellos? menos infinito 2 quintos, ¿no? Exactamente, de menos infinito a 2 quintos. Y el último que tenemos es justamente de 2 quintos hacia el infinito. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que buscar un valor justamente de menos infinito a 2 quintos para poder sustituirlo. ¿Qué valor elegirían? El 0. Ok, el 0 es el más sencillo de todos, muy bien. Y nos quedaría 4 por 5x menos 2, es decir, estamos escribiendo lo que está en la desigualdad. Nos quedaría 4 y aquí tendríamos 5 multiplicado por 0 menos 2. Muy bien, por lo tanto tendríamos nosotros 4 entre 5 por 0, nos quedaría 0 menos 2, quedando entonces como 4 entre menos 2, 4, bueno, sería más entre menos es menos, y tendríamos ahora 4 entre 2, nos quedaría 2. Pregunta, ¿menos 2 es mayor que 0? No. No, entonces este intervalo no puede ser solución de la desigualdad, ¿vale? Bien, de 2 quintos hacia el infinito, ¿qué valor de x tomamos? 2. El 2, ok. Entonces, vamos a sustituirlo en nuestra desigualdad principal y nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, en lugar de 0, bueno, aquí va a ser 2. Quedando entonces 4 entre 5 por 2 es 10 menos 2. 4 entre, y tendríamos 10 menos 2, nos quedaría 8. Sería 4 octavos. Si simplificamos la fracción, porque en la división no es exacta, vamos a sacarle cuarta parte. 4 entre 4 me queda 1 y 8 entre 4 me queda 2, quedando igual a un medio. Y un medio, mi pregunta ¿es mayor que 0? Sí. Sí, por lo tanto, este intervalo sí puede ser solución. ¿Dudas hasta aquí? No, No. ninguna. Ok, No. entonces tendríamos aquí que sería 2 quintos, coma, infinito. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien, por favor vayan anotándolo y ya saben la dinámica, tienen que alzar su manita de manera virtual para que ya podamos avanzar, ¿vale?
Ok, excelente, gracias. Vamos a continuar entonces y bueno, espero que esta parte no haya sido tan compleja porque la siguiente sí es un poquito más pesada, pero no es tan difícil. Ok, déjenme hacer el siguiente ejercicio. Déjenme aquí, voy a colocar x entre x más 1 es mayor o igual que, y tendríamos aquí el 2. Ahora, como ustedes ya se dieron cuenta, nuestras desigualdades racionales, la manera de resolverse es muy parecido a las desigualdades cuadráticas. Entonces, no es descabellado pensar que la manera en la cual debemos de proceder cuando tenemos una desigualdad donde tenemos ya los miembros del lado izquierdo, pero hay un número del lado derecho que es distinto de 0. Recuerden, las que hemos realizado ahorita dicen mayor que 0 o la otra dice menor que 0. Pero aquí dice mayor o igual a 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es igualar a 0, así como lo trabajábamos en una ecuación cuadrática. Por lo tanto, tendríamos nosotros lo siguiente. Sería x entre x más 1 menos 2 es mayor o igual que 0. Entonces, bueno, tendríamos que hacer en primer lugar, déjenme borrar todo esto y ahorita de todas maneras lo voy a tomar de la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hacer la operación entre fracciones. Es decir, el 2 que tenemos, vamos a colocarle un 1 abajo para poder desarrollar la respectiva fracción. Entonces, nos quedaría, recuerden, como denominador, de aquí, déjenme ponerlo en color rosa, tendríamos nosotros que nos va a quedar x más 1 por 1, pues tendríamos que va a ser x más 1. Multiplicamos cruzado empezando de arriba hacia abajo. Sería x multiplicado por 1, me quedaría x menos, y ojo, ahora voy a multiplicar x más 1 por 2. O bien, lo mismo que sería 2 multiplicado por x más 1. Y entonces, en este caso, ya hemos desarrollado la suma de fracciones. Bueno, en este caso es resta, pero lo importante es terminar de simplificar lo que tenemos en el numerador. Quedando entonces, si distribuimos, nos va a quedar menos 2 por x, sería menos 2x. Siguiente, tendríamos nosotros menos por más, me quedaría menos 2 por 1, me quedaría 2. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Sí, claro. A ver, ¿es desde la fracción o donde distribuimos? Sí, desde la fracción, por favor. Ok, recordemos que cuando hacemos la resta de fracciones tenemos que buscar un denominador, entonces sería multiplicar x más 1, que es este denominador, por 1, pero x más 1 por 1 vuelve a quedar lo mismo, x más 1. Recordemos que la resta de fracciones se hace cruzada, es decir, empezamos desde aquí x multiplicado por 1, me quedaría la x, menos, es decir, sigo transfiriendo este signo, y sería 2 multiplicado por x más 1. Entonces tendríamos aquí 2 multiplicado por x más 1. Posteriormente lo que hacemos es, este 2 multiplica tanto a la x, pero también este 2 multiplica al 1. Entonces lo que he hecho en la siguiente línea es x, aquí lo sigo escribiendo. Después sería menos 2 por x, me queda menos 2x. Siguiente tendríamos menos por más, me quedaría menos, y ahora voy a multiplicar 2 por 1, me quedaría 2. No sé si hasta aquí soy más claro. Sí, gracias. ¿De nada? Ok, vamos a simplificar términos semejantes y entonces recordemos que aquí nos quedaría un 1, aunque no se escriba, y tendríamos nosotros que 1 menos 2x nos quedaría menos x nada más, porque recordemos que se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Y bueno, aquí evidentemente ya no podemos simplificar en el numerador ni tampoco en el denominador, y ya tendríamos que nuestra desigualdad, ya cuando tenemos que del lado derecho se encuentra el 0, tendríamos que va a ser menos x menos 2 entre x más 1.
Ahora, tenemos que buscar dónde se hace cero. Es decir, dónde se hace cero arriba y dónde se hace cero abajo. Para ello tendríamos que considerar dos casos. Es decir, primer caso, y lo vamos a colocar en azul, sería cuando menos x menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, nos quedaría como menos x es igual a 2. Y ojo, aquí tendríamos un 1 aunque no se escriba. ¿Por qué? Bueno, porque cuando despejamos, a la x le estorba el menos 1. Reitero, está multiplicando, no está restando, porque si no tendría que estar el menos entre el 1 y el x. Entonces no es así, está multiplicando, pasaría dividiendo con todo y su mismo signo. ¿Dudas, muchachos? ¿Vamos bien o ya nos confundimos? Todo bien, profe. ¿Para todos? Sí. Ok. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues lo que hacemos ahora es justamente dividir y nos quedaría menos 2. Ahí está. Bien, ya tendríamos aquí el primer valor donde se hace 0. Y el segundo valor, déjenme ponerlo en otra tonalidad, tendríamos que va a ser x más 1, déjenme ponerlo en color verde, tendríamos x más 1 es igual a 0. A la x le estorba el 1, el cual está sumando, va a pasar con la operación contraria que nos quedaría la resta. Y entonces ya tendríamos aquí nuestras dos elecciones para poder justamente ponerlo en la recta numérica y hacer los respectivos intervalos. Por lo tanto, déjenme copiar de la diapositiva anterior la parte de las rectas. Ok, ahí ya lo tendríamos y regreso acá. Pero ojo, aquí tendríamos dos divisiones. Ok, fíjense bien, déjenme aquí, voy a poner esta por aquí y la otra la voy a poner un poquito más hacia la derecha. Aclaro, aquí tendríamos nosotros menos 2. Y en el otro caso sería menos 1. Ahora, aquí hay algo importantísimo por aclarar, que es el hecho de cómo va a ir. Va a ir con paréntesis, va a ir con corchete. En el caso de las desigualdades cuadráticas, que fue algo que trabajamos ayer, no, desde antes, cuando estábamos viendo este tema. No, sí fue ayer, sí. Vimos que teníamos que colocar ya al final el corchete porque no había ningún problema. Aquí sí tenemos que ser más cuidadosos justamente porque la forma en cómo los establezcamos va a significar cómo va a estar la solución. Entonces, ojo, de aquí, el primer intervalo que tendríamos, ¿cuál sería? A ver, déjenme aquí moverlo un poquito hacia abajo y voy a poner los intervalos. ¿Cuál sería el primer intervalo? Paréntesis menos infinito, Ujú. coma menos 2 corchete. ¿Por qué no con paréntesis? Porque el valor llega hasta el menos 2. Ojo, en efecto, puede llegar hasta menos 2, estoy de acuerdo. Pero si, por ejemplo, pones aquí menos 2 y se cancela con el que está arriba, pues sí puedes dividir, es decir, que aquí haya un 0 y aquí un número, no importa, finalmente te da 0 y sí se cumple la desigualdad. ¿Dudas? No, Ok, ¿cuál sería el siguiente intervalo? menos 1 infinito. Pero ojo, estamos en el que está Diego entre menos 2 y menos 1. Entonces sería menos 2, Infinito. coma, menos 1. Pero la pregunta es, ¿menos 1 va con paréntesis o va con corchete? Con corchete. Incorrecto, va con paréntesis. ¿Por qué?
porque en el momento en el que, vamos a suponer, el decir que yo tomo un corchete es porque estoy permitiendo que el valor pueda ser tocado. Si yo permito que aquí sea -1, entonces -1 más 1 nos va a quedar 0. ¿Y realmente podemos dividir entre 0? No. Entonces, por esa razón, lo colocamos en términos de paréntesis. Ahora, en resumidas cuentas, siempre el valor que esté en el denominador, siempre cuando se trate de una desigualdad racional, el que sea el valor relacionado al denominador siempre va a ir en paréntesis, porque no podemos tocar ese valor, dado que corremos el riesgo de que aquí abajo nos quede 0. Y nosotros, recuerden, no podemos dividir entre 0. Por lo tanto, tendríamos aquí que el último intervalo, como nos decía Diego, sí en efecto es -1, pero inicia con paréntesis justo por las razones que les acabo de comentar y termina en infinito. Entonces, no sé si se acaban de dar cuenta que tenemos intervalos como algo extraños porque pues como llevan corchete y paréntesis de manera simultánea. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, profe. Ok, bien, por favor, terminen de anotar hasta aquí. Reitero, no hemos terminado, pero sí necesito que lo vayan anotando para que le demos seguimiento a la solución del problema. Ya saben cómo es la dinámica cuando termine. Ok, muchachos, me está marcando aquí que tengo menos de 1 minuto, entonces vamos a hacer una cosa. Vuelvan a ingresar en el mismo enlace
y ahorita continuamos. De todas maneras, ya llegamos a donde queríamos, que es como la parte más compleja, el entender cómo van formando los intervalos, ¿vale? Entonces, ahorita los veo.